Paz de Cristo, hermanos. Estamos muy contentos porque estamos iniciando la lección número 2 en este libro que se llama Edificación para la Vida, y de este primer módulo o primer tomo que se llama Raíces de nuestra Fe. Y en esta lección 2 corresponde a las lecciones 3, 4 y 5 del primer libro, que es Dios se revela como su espíritu, la revelación de la muerte y resurrección de Jesús y la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Y vamos a ver, hermanos, primero es cómo Dios se revela como espíritu. Estuvimos hablando la lección uno, la lección pasada, cómo es que Dios quiere que nosotros entendamos desde el inicio de los tiempos que Él es único, que no hay otro Dios, que Él es todopoderoso y que tiene un nombre y que ese nombre es sobre todo nombre. Y ahora cuando entendemos y que vemos que es un solo Dios y que no hay tres dioses y que no hay tantas cosas que podemos ahora escuchar de por aquí y por allá, ahora con el acceso a las redes sociales, tantas cosas que nos podrían distraer, bueno, ahora nos viene y nos dice que no solamente es eso, sino que Dios se revela como espíritu, y en este caso como Espíritu Santo. Dice segunda de Corintios 3:17 de la siguiente manera: porque el Señor es el Espíritu, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entendemos entonces que Jesucristo, que nuestro Dios, se revela también como Espíritu Santo. Dios es espíritu. Y miren, sabemos que los profetas afirmaron que la revelación de Dios a la humanidad no era solo para dar a conocer su nombre, su divinidad y su poder. Él prometió y programó derramar de su Espíritu Santo, es decir, derramar de su naturaleza divina sobre toda carne. A veces escuchamos que se dice en el Antiguo Testamento, y el pueblo de Israel no entendió lo que Dios quería decir, y el pueblo de Israel no lo conoció, o el pueblo de Israel volvió a desobedecer. Él prometió y programó derramar de su Espíritu Santo para que nosotros, al tenerlo dentro, pudiéramos entenderle tal y como Él es. ¿Por qué? Porque Él es Espíritu. Y cuando Él se hiciera espíritu, entonces nosotros pudiéramos experimentar esa divinidad dentro de nuestra vida. Joel 2, 28, 29 dice de la siguiente manera: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Cuando decía desde el capítulo 28, desde el versículo 28 del capítulo 2 de Joel, derramaré sobre toda carne, fíjense, por eso lo esclarece en el 29, también sobre los siervos y las siervas. Nadie quedaba fuera. No hay distinción de posición social, no hay distinción absolutamente de ningún tipo que te haga dudar o pensar que tus capacidades actuales no son lo suficientemente grandes o no son lo suficientemente dignas como para poseer el Espíritu de Dios dentro de tu vida, o para que ese Espíritu Santo de nuestro Dios se derrame en tu vida. Es algo que está profetizado. En Joel, Dios habló a Joel y le dio esta palabra que se habría de cumplir en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es Dios mismo derramado en los corazones, y tenemos que, llegamos de leer que Dios es Espíritu y por lo tanto Él también es santísimo. No existe nada, no existe nadie, nada ni nadie que sea más santo que Dios y todavía que tenga ese nivel tan alto de santidad, entendiendo ese término de santidad como algo que conscientemente está apartado, o sea, vive en un polo totalmente opuesto y distanciado del pecado o de la maldad. Él mismo es el Espíritu Santo, nuestro Dios mismo, Jesús mismo es el Espíritu Santo, no es otra persona. Se derrama a las personas para ayudarnos a vivir una vida en santidad, apartada del pecado y en servicio a Dios. No es una persona diferente al Dios de Israel, es el mismo Espíritu Santo. Dios es Espíritu, Jesucristo es Espíritu. Dice la palabra de Dios en Juan 14:26, de las últimas oraciones que estaba haciendo Jesús por sus discípulos, de la siguiente manera:
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense lo que dice aquí, me gusta mucho porque dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el mismo nombre de Jesús, porque el nombre de la persona que está hablando ahí es Jesucristo. Dice, ese Espíritu Santo viene en mi nombre. O sea, soy yo mismo, pero ahora en forma de espíritu. El mismo Dios se hace espíritu para venir a consolarnos. ¿De qué? ¿De qué sufres tú? ¿De qué sufro yo? Inseguridad, falta de paz para dormir, enfermedades que aquejan a la familia. ¿Qué cosas no habría de poder consolar el Espíritu Santo de nuestro Dios? Él mismo viene a consolar nuestras vidas humanas, completamente humanas y necesitadas de una intervención divina. Y al consolarlos dice, y les recordará todo lo que yo ya os he dicho. El Espíritu Santo es el mismo Cristo resucitado. Fíjense aquí, Dios asciende al cielo, las personas lo ven ascender, Él se va en las nubes y se desaparece de ellos porque va flotando en el aire, va volando en el aire, va levitando en el aire, como quieras imaginártelo, pero Él asciende al cielo. Del mismo cielo, algunos días después, en el día del Pentecostés, que este día del Pentecostés eran 50 días después de celebrada la Pascua, y recordemos que la Pascua había sido aproximadamente el tiempo donde estaba celebrándose la Santa Cena o la última cena en la que Jesucristo había estado con sus discípulos antes de ser crucificado, antes de morir y de resucitar por cada uno de nosotros. Entonces llega este día el Pentecostés, Pentecostés, una fiesta de Israel, y en ese día estaban 120 personas orando en una casa, estaban todos clamando a Dios, desciende con poder, ven ya que llegue el Consolador a nuestra vida. Y en ese mismo día, del mismo cielo al que Jesús había ascendido, del mismo lugar, viene un viento recio. Y fíjate qué similitud, porque cuando Dios sopla aliento de vida en Adán, Él dice que entró en Adán un soplo de vida, pero ahora estaban haciendo un nuevo ente, una nueva organización que Dios quería que iniciara, que es la iglesia, en la cual dice, no solamente sopló aliento de vida, vino un viento fuerte, un viento que estremeció todo el lugar en el que ellos estaban reunidos. Estremece este viento y desciende y llena todo el lugar es lleno de este viento fuerte. Ese soplo dio vida a la iglesia, es el mismo espíritu, es el espíritu del mismo Cristo resucitado. Vino del mismo lugar de donde Jesús había ascendido, que es el cielo. El Espíritu Santo descendió y repartió lenguas como de fuego a todas las personas que estaban reunidas, que les digo, eran aproximadamente 120 personas. Empezaron a magnificar a Dios en todas las lenguas conocidas en ese entonces. El Espíritu Santo llega a sus vidas y ellos empiezan a hablar en otros idiomas. Se dice que en ese entonces había 70 lenguas conocidas. Pues en todos los idiomas conocidos se oyen que las personas están hablando maravillas de Dios, están alabando a Dios, están diciéndole qué grande eres tú. Pues si fueran en nuestros tiempos modernos empezarían a hablar en inglés, en italiano, en no sé, en tantos idiomas que puede haber ahorita, en chino, mandarín, en portugués, no sé. En todos los idiomas posibles empezaron a glorificar a Dios y empezaron a hablar de las maravillas del Dios vivo, del único Dios verdadero. Es el Espíritu entonces, el mismo Espíritu del Cristo resucitado es el Espíritu Santo. Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
A cada quien el Espíritu Santo les dio una lengua en la cual hablar, en la cual glorificar el nombre de nuestro Dios. Juan 1:29 al 33 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, declarando entonces Juan el Bautista que Jesucristo bautizaba con Espíritu Santo. Y en otra cita, en Lucas 3:16, dice de la siguiente manera, respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan declaró que Jesús bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Y si retrocedemos a la otra cita que teníamos, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Perdón, arribita dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Quién bautizaba con Espíritu Santo y fuego? Jesús. Es el mismo Espíritu de Jesús, es el mismo Espíritu Santo que vive en la iglesia el día de hoy. ¿El Espíritu Santo convierte y santifica al creyente? Por supuesto, el derramamiento y obra del Espíritu Santo es esencial en el propósito de Dios de alcanzar a todas las personas. Dios, a través de su Espíritu Santo, produce en las personas una vida nueva que aborrece al pecado. Fíjate qué bonito. Esta vida nueva que produce el Espíritu Santo aborrece el pecado, número uno, se aparta de él, o sea, no tiene nada que hacer con el pecado, ama, adora y sirve a Dios. Es una vida que no tolera el pecado, que por lo tanto se aparta y en consecuencia ama, adora y sirve a Dios. Esa es una nueva criatura, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A esto se le conoce como obra regeneradora del Espíritu Santo, que se dice que es cuando la obra del mismo, o sea, de este Espíritu Santo, lleva a las personas de ser trasladadas de las tinieblas del pecado a la luz de Jesucristo. Este proceso en el cual tú y yo, en el cual nuestros amigos, en el cual nuestra familia entiende, ha entendido o va a entender esto y va a ser llevada de las tinieblas que le producía la vida de maldad, la vida en pecado, hacia la luz de Jesucristo, a conocer la verdad que puede salvar su vida, se llama obra regeneradora del Espíritu Santo. Y en Juan 14, como leíamos hace ratito, le llamaban el Consolador, el Espíritu Santo, el que por fin llega y soluciona ese problema tan grande que tenemos como humanidad, el encontrar la paz, el encontrar el propósito para nuestra vida, la misión, cuál es nuestra misión como personas, porque si nuestra misión no es servir y adorar el nombre de Jesucristo, entonces estamos equivocados en nuestra misión. No es acumular riquezas, no es tener cada día una casa más bonita, no es poder asistir al mejor colegio y tener la mejor educación, es servir cada día de una manera más integral a nuestro Dios, a quien merece todo de nosotros. Dice su palabra, este es un nuevo nacimiento y el inicio de un proceso de santificación o vida apartada del pecado. Qué importante es entender eso, ¿eh? Cuando somos una nueva criatura, es el inicio de un proceso de santificación. Me dicen a veces a mí algunas personas que se acaban de convertir, amigas mías o amigos míos, me dicen, yo batallo mucho porque cuando me bauticé y pues yo quiero servir a Dios, pero a veces como que se me quiere salir una palabra que no debo de decir, como que se me quiere venir una respuesta que no debo de decir en mi trabajo, en mi familia, cosas que no debería de hacerlo y yo siento que ahora me puedo controlar un poquito, pero ¿qué hago si algún día sale de mí o qué es lo que puedo hacer? Tenemos que entender, es lo que yo les comparto, tenemos que entender que
el aceptar a Dios como nuestro Salvador es el inicio de una vida de santificación apartada para Dios. El Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. El Espíritu Santo no solo trae consigo el camino a la santificación, trae poder al creyente y reparte dones y ministerios para servirle y servir a los demás. Mira qué importante. En 1 Corintios 12, del 4 al 11, habla tan hermoso de que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, diciendo, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu de Jesucristo, es el mismo Dios, porque Dios es Espíritu, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, o sea, tú tienes muchísimas maneras de servir en tu iglesia, pero Dios es el mismo. Es lo mismo. Si tenemos oportunidad, les aconsejo que podamos leer toda esta palabra, porque está hermosa, que nos enseña que el Espíritu Santo es el que trae consigo ese camino a la santificación. Cuando tú ejerces un ministerio en tu iglesia, tú eres muy bueno y Dios te usa para dar palabra de consuelo a alguien. Esa palabra de consuelo que tú le das a ese alguien hace que esa persona a quien tú acabas de hablarle deje de pecar mucho más que si tú no le hubieras dicho eso, porque Dios te está usando. ¿Para qué? Para que esa persona madure, que vaya de un punto A un punto B en su estatus de santificación, que cada día pueda llegar a ser más santo, más a la medida de Dios. Y por supuesto, para nosotros que ejercemos los dones y ministerios de nuestro Dios, nos lleva también de un estado de maduración cada vez más alto para conocer qué es lo que Dios quiere realmente para nosotros. Nos ayuda muchísimo a crecer en nuestra santidad hacia Dios. Primera de Corintios 15, 17 y 20 nos habla algo acerca del segundo apartado que estamos tratando el día de hoy, que es la revelación de la muerte y resurrección de Jesús. Y dice de la siguiente manera, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Fíjense, la Biblia es la historia de la revelación de Dios y sus propósitos. Y en esta revelación de sus propósitos, Dios tiene una misión. Y en su misión hay dos componentes esenciales que tenemos que entender. La Biblia entera, miren, desde Génesis hasta el Apocalipsis, habla de estos dos componentes que es la misión de Dios para nosotros como humanos. Y es, uno, la redención de la humanidad caída en pecado. Y dos, la derrota de Satanás y el establecimiento del reino de Dios. Esta redención de la humanidad caída en pecado la podemos encontrar, por ejemplo, en Juan 8:34, donde nos habla que si nosotros servimos al pecado, somos sus esclavos. La encontramos en Génesis 2:17, la encontramos incluso también en Romanos 6:23, donde nos hablan de que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Nos habla perfectamente de cómo es que que existe una redención de la humanidad, porque esta humanidad, o sea, nosotros como humanos, estamos en pecado desde el inicio de la creación, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer la orden de Dios. Y como el segundo componente les mencionaba, que existe la derrota de Satanás y el establecimiento del reino de Dios. Esta profecía, porque es una profecía que se vino dando desde Génesis, desde el momento del final del huerto del Edén, justo cuando terminaba eso, el momento en el que Adán y Eva desobedecieron, se dio esta profecía. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto hablaba Dios a la serpiente, que era quien había engañado a Eva y ésta a Adán. Fíjense que hace alusión a dos cosas, a la cabeza y al calcañar. Al calcañar es como el talón. Entonces dice, la herida en el calcañar, que es la herida de la simiente de la mujer, o sea, Jesús, entendiéndose que de la simiente de la mujer iban a ser Jesús, se refiere al propósito salvífico, indica lo temporal y pasajero de su muerte en la cruz, porque
Una herida en el calcañar siempre viene siendo algo temporal y nunca es algo permanente o algo que pueda durar o pueda tener repercusiones irremediables. Mientras totalmente lo contrario, una herida en la cabeza, que es la herida de la simiente de la serpiente, que es Satanás, es una herida mortal porque es en la cabeza. Su derrota es un hecho irremediable desde que esta profecía fue dada. Oye, pero ¿quién dio esta profecía? La dio Moisés, que fue el primero de los profetas. Génesis 3:15. Estas palabras las está diciendo Dios mismo, profetizando lo que iba a venir después de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente. Simiente de la mujer dijimos que es Jesús, simiente de la serpiente dijimos que es Satanás. Primera de Corintios 15, 17 y 20, que fue nuestro texto base para esta segunda parte de esta lección, vuelve a decir, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Qué maravilla es saber que Jesucristo venció a la muerte. Y se dice con totalmente certeza que ninguna otra tumba en el mundo ha sido derrotada, derribada por la misma persona que fue a ella. Lázaro resucitó entre los muertos por orden de Jesús. Hubo muchas resurrecciones de muertos cuando Jesucristo murió. Se dice la palabra de Dios en los evangelios, pero todos ellos fueron o sucedieron por el poder de Dios. Pero Jesús mismo fue quien descendió hasta lo más profundo del Seol y salió victorioso y venció a la muerte. Jesucristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Jesús como el hijo de Abraham. Tenemos entonces en estos dos componentes el hijo de Abraham, que es el primer componente que viene a desarrollar nuestro primer componente, y podemos leer en Gálatas 3:16 de la siguiente manera. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La misma promesa que le habían dado a Adán en un principio, que iban a multiplicarse y a llenar la tierra, y que después por la caída del pecado de Adán y Eva, por medio del engaño de la serpiente, les fue en cierta manera removida, pero profetizado de que de la misma simiente de la mujer iba a nacer alguien que iba a herir en la cabeza a la serpiente. Se restablece este mismo pacto de Dios con la humanidad por medio de Abraham y le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le da a Abraham un hijo llamado Isaac y este se convierte en tipo y figura de Cristo. Abraham, por mandato de Dios, se dispone a sacrificar a Isaac en el monte Moriah y lo podemos encontrar en la historia, en Génesis. Lo estuvimos leyendo, lo estuvimos analizando también en la lección pasada, lo estamos leyendo como iglesia, te invito a que puedas buscarlo. Pero entonces se sabe que este Isaac es tipo y figura porque era el hijo prometido y Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo. Sabemos que no se consumó esta muerte porque el ángel de Jehová llegó a detener a Abraham, pero él estaba dispuesto completamente a que esto pasara. Pero fíjate cómo es que tan maravilloso fue de que iban los dos al sacrificio de Isaac. Y dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y fíjate lo que le dice Abraham. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham sabía dentro de sí y profetizó de parte, lo sabemos de parte de nuestro Dios. Y él dijo, es que Abraham no va a morir, porque a mí ya me dijeron que que Isaac no va a morir, porque a mí ya me dijeron que de Isaac iban a nacer una tal cantidad de personas que no podía yo contarlas. Entonces él sabía que él no iba a hacer, pero aún así él iba dispuesto a sacrificarlo. Pero dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Él sabía que iba a haber un momento en la humanidad en el que iba a proveerse un cordero para el holocausto. ¿Que quién fue? Jesucristo, nuestro Salvador. Jesús, el hijo de David. Ahora vamos con el segundo componente. Segunda de Samuel 7,
del 12 al 16 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. Dios hace un pacto con David y le dice que de parte de su simiente iban a ser un rey que sería o que reinaría eternamente, y que uno de sus hijos, también de su simiente, le haría casa, que sabemos que fue Salomón quien edificó el templo de Jerusalén. Y fíjate cómo en los evangelios a Jesús se le llamaba hijo de David, haciendo alusión a que sí era simiente de David, pero no solamente eso, sino que de él era la promesa que estaba cumpliéndose de que su trono habría de ser afirmado eternamente. En Apocalipsis 22:16 dice de la siguiente manera: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La restauración del reino mesiánico entonces iba a ser inaugurada en Cristo con su resurrección. Pero mira, ve qué bonito es esto, porque habíamos leído como el texto base de este segundo apartado de la lección, que es primicias de los que durmieron es esto, ¿verdad? Como que el primero. Por eso aquí podemos decir, la restauración del reino mesiánico se inauguró con la resurrección de Cristo, porque después vamos a seguir nosotros. No ha llegado el momento, pero esto va a continuar. Esta resurrección, esta obra de transformación, este cambio hacia ser una nueva criatura, pero completamente una nueva criatura, va a continuar. Y dice 1 Corintios 15 del 54 al 57: y cuando esto corruptible, mi vida, mi cuerpo, esto, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo vamos a también a resucitar juntamente con Dios. Y no solamente va a ser ya la pura inauguración en la resurrección de Cristo, sino que nuestra vida y nuestro cuerpo también va a ser transformado a algo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Como último apartado de esta lección entramos con la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Y venimos diciendo que llegó un soplo del Espíritu Santo, y que llenó toda una casa donde estaban todos congregados. Y acabamos de entender en esta lección que Jesús es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu de Jesús, y que como Jesús ya habíamos entendido que es Dios, entonces es el mismo Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos 2, 46 y 47: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Sabemos que desde el principio Dios se ha revelado a toda tribu, a toda carne, a toda lengua, como el único Dios verdadero, aquel que tiene el nombre que es sobre todo nombre, y que fuera de él no hay otro Dios. Israel no terminó de entender esto y pensaron que ese Dios era solamente para ellos. Dice la palabra de Dios en Génesis 12:1, cuando empieza a hablar Jehová nuestro Dios con Abraham: te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas, como decía, todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra, no solamente tu familia, todas las familias de la tierra. Israel en algún momento se perdió y pensó que esta bendición, que esta promesa, que esta profecía era solamente para ellos. Pero
Dios se hizo hombre en Jesucristo para formar este pueblo formado por personas de todas las naciones, culturas e idiomas de la tierra. Era la única manera que Jesucristo se hiciera hombre. Murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Derramó de su Espíritu Santo el día del Pentecostés, lo acabamos de ver ahorita con las citas, y con su soplo divino, que fue un viento recio, también lo vimos, le dio vida a la iglesia. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tenemos que entender estos cuatro aspectos. Miren, la iglesia tiene un origen divino. Es un organismo vivo, no solamente una organización o institución humana. ¿Por qué se dice que es un organismo vivo? Porque recibió soplo del Espíritu Santo, que fue tan fuerte que la Biblia marca como si fuera un viento recio. Tiene el poder y autoridad de Cristo. Esto para someter toda fuerza del maligno. Y todo esto viene del Espíritu Santo que le fue dado por Cristo. Además, la misma iglesia está autorizada por Cristo para administrar el bautismo en su glorioso nombre para el perdón de pecados. Esto lo podemos encontrar en Lucas 24, 46 y 47, Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, 15 al 18, Mateo 16, 18. Aparte de esto, como tercera característica, es un cuerpo que crece y se fortalece. Dice en la cita que acabamos de leer, cada día Dios añadía a la iglesia más personas que habían de ser salvas. Y se nutre, la iglesia se nutre y se fortalece y madura con los dones y ministerios que Dios le otorga. Y veíamos cómo si mi ministerio es aconsejar, exhortar, alabar a Dios en el ministerio de alabanza, evangelizar a mis vecinos, esto nutre a la iglesia y cada día las personas que no tienen mi don, que no tienen mi ministerio, entienden cómo es que Dios respalda su obra y que todos realmente somos un cuerpo. Por eso dice, es el cuerpo de Cristo. Yo no puedo hacer lo que hacen mis hermanos. Mis hermanos no pueden hacer lo que hago yo específicamente. Y no me refiero a mis hermanos carnales, a Emanuel, nuestro pastor, y a mi hermana Daeli, sino a las personas que conformamos nuestra iglesia 36 del distrito de Culiacán. No hacemos lo mismo, pero en la multitud de los dones que están derramados en nuestra iglesia y en el ejercicio de estos mismos, por cada uno de nosotros, la madurez empieza a llegar. Por eso se sabe que la iglesia es un cuerpo que crece y se fortalece. Y la iglesia es una, universal e indivisible, compuesta, fíjate, por todas las personas que han aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor de sus vidas y viven en fidelidad a Dios, por una parte, que se llama iglesia militante, y también de aquellas que han muerto siendo fieles a Dios, que se le conoce como iglesia triunfante. Hay otras denominaciones que no son iglesia apostólica, pero ellas han aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor de sus vidas y viven en fidelidad a Dios. Ellos son parte de la iglesia de Jesucristo, aunque se llamen diferente. Si no aceptaron a Jesucristo como su Salvador, o si es que sí lo aceptaron, pero no viven en fidelidad a Dios, entonces no son. Si tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, pero no vivimos en fidelidad a Dios, no somos parte de la iglesia militante, no somos parte. Se tiene que cumplir esto para poder serlo. Y Dios no viene por la iglesia apostólica, Dios no viene a rescatar y viene en el rapto a llevarse a una iglesia X de otra denominación. Dios viene por una sola iglesia. Y eso es, los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador y que vivan en fidelidad, que vivamos en fidelidad a Dios, a lo que Dios quiere para nuestras vidas, que se encuentra plasmado en su palabra. Tiene la misión de predicar el Evangelio a toda criatura. Lo podemos encontrar en Mateo 28, 19 y 20. Y fíjense que como todo organismo vivo y para poder llevar este Evangelio a toda criatura en la tierra, se necesitó establecer un sistema económico. Y este sistema económico es muy importante entender que nosotros como Iglesia Apostólica lo aceptamos porque viene la palabra de Dios, no porque nos dijeron nuestras autoridades, que son los obispos, que son nuestros pastores. No es por eso, es porque es mandato de parte de Dios, porque si la obra de Dios tiene que llegar a
todo rincón de la tierra y su palabra debe ser proclamada en todo lugar, pues tenemos que tener internet para hacer las transmisiones. Pues tenemos que tener una computadora para transmitir, pues tenemos que tener instrumentos para poder tocar y alabarle. Y todo esto implica algo material y tangible. Y la obra de Dios no solamente tiene un aspecto espiritual, sino también material. Se requieren recursos económicos para promover e impulsar la misión de la iglesia y para atender sus necesidades materiales. Y la Biblia nos enseña dos formas para obtención de estos fondos necesarios. Y en la Biblia estipula diezmos y ofrendas, atacadísimos el día de hoy por tantas redes sociales y personas que en su interpretación errónea o tal vez por que conocieron a alguna persona o alguna denominación, alguna iglesia, pues alguna denominación cristiana que hacía mal uso de las mismas, empezaron a atacarlas de una manera increíblemente fuerte, llevándote a pensar que no debes de ofrendar y que no debes de diezmar porque eso es para el pastor y que el pastor no debería de conformarse con recibir eso. Pero mira, viene en la palabra de Dios. En Génesis 28, 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, perdón. Lucas 6:38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que os medís, os volverán a medir. Y veíamos en el culto de esta semana pasada, el miércoles de la semana pasada, cuando nos explicaban en el sermón nuestro pastor que es medida buena, o sea, muy buena ración nos va a dar Dios, va a apretarla en el costalito donde la eche. Y dice remecida, todavía le va a hacer así para que le quepa más. Y todavía que le quepa más y que ya está bien apretadita, la va a dar rebosando. Porque Dios nos da a manos llenas. Todas las veces que nosotros entregamos nuestro diezmo, que es la 10ª parte de todo lo que ganamos, gracias a Dios, y nuestras ofrendas, que son actos espontáneos de gratitud a Dios, con los cuales tú bendices la obra de Dios y haces que el mensaje de la palabra de Dios llegue a más personas y a más lugares, tú estás cumpliendo con estas promesas que vienen de parte de Dios en su palabra. Es importante y a la vez difícil, lo sé, lo sabemos, entender que más que ofrendar y diezmar como si fuera una obligación, porque dice su palabra o ley, debemos hacerlo con alegría, fe, fidelidad y en proporción a lo recibido. Qué bien me fue en un mes, podríamos pensar. Bueno, pero yo voy a dar pues lo mismo que doy siempre. ¿Así sería nuestro comportar? ¿O reconoceríamos que es Dios quien nos está bendiciendo y que de acuerdo a la bendición que estamos recibiendo es como vamos a darle? Tendríamos que evaluar estas dos maneras. No voy a dar, no voy a darlo porque pues esta vez yo pude recibir más porque es que me esforcé mucho. Si nosotros no damos proporcionalmente a lo que hemos recibido, entonces no es solamente que no estemos obedeciendo la palabra de Dios, es que ni siquiera estamos confiando en sus promesas. ¿Cómo podemos confiar que Dios va a sanar una enfermedad de nosotros y no confiar que Dios nos va a dar todo? ¿Cómo no podemos confiar que Dios es dueño de todas las cosas y que si quiere que nosotros le demos es porque quiere ver qué tanto estamos dispuestos a desprendernos de eso que Él ya nos dio? ¿Cómo podemos confiar en cierta parte de la palabra y en otra no? Malaquías 3 del 8 al 10 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, hablando de la nación de Israel. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios quiere que probemos efectivamente que Él nos puede dar a manos llenas y que no nos quedemos pensando, no, pero ¿y si no vuelve a llegar esta bendición a mi vida? Dios ya me la mandó. ¿Cómo voy a dar más de lo que yo normalmente doy? Y si no me llega más, nuestro Dios es digno y merecedor de todo lo que nosotros somos y de todo lo que tenemos. Y más aún, Él promete darnos más hasta que sobreabunde, mientras nosotros podamos entender su palabra y sus promesas tal y como son. La iglesia y el Estado funcionan aparte. Ninguno debe intervenir en los asuntos íntimos del otro.
Y fíjate, en Mateo 22:21 le dijeron, le estaban hablando unas personas con Jesús y le dijeron, aquí está esta moneda, ¿qué emblema tiene? No, pues es un emblema que es del César. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que dárselo al César o tenemos que darlo en la iglesia? Y les dice Jesús, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Diciendo, no te confundas, tú debes de dar allá una parte y debes de dar acá lo que toque. No, una cosa o dar a una parte no te exime de dar a la otra parte. Y la iglesia reconoce, perdón, el gobierno humano como de ordenación divina. Dice la palabra de Dios en Romanos 13, 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y a veces llegamos a pensar, los que no me gusta, ¿quién quedó de presidente municipal? O gobernador del estado o presidente de la república. Y dice la palabra de Dios, sométanse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Tenemos que entender como iglesia que somos, que cada autoridad que viene aquí, de parte del Estado, de parte del gobierno, es puesta y es determinada por Dios. Y tenemos que hacer caso a someternos a cada una de esas autoridades. Si somos parte de la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, tenemos que hacerlo. Hermanos, han sido 3 lecciones, más largo que la lección pasada. Son 3 lecciones en una. Espero que podamos contestar todos el formato de evaluación, también igual como la lección número 1. Y si Dios quiere, nos estaríamos viendo la semana entrante. Dios les bendiga, hermanos, están en mis oraciones.